Bienvenidos a la nueva serie de podcast Velando por su bienestar de la cabeza a los pies de Precision Health Centers, una empresa netamente puertorriqueña que lleva más de 30 años ofreciendo servicios de salud a pacientes con problemas de habla, audición, lenguaje y vértigo. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, ya que nos encontramos en plena Navidad, y es el cuidado de la audición en la época festiva. Y para eso tenemos a la doctora Mayra Cabrera, quien será nuestra invitada de hoy, y nos estará dialogando acerca de por qué es importante cuidar la audición durante esta época. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Mariana. Agradezco esta oportunidad. Sabemos que durante las Navidades, especialmente aquí en Puerto Rico, estamos expuestos a música, parrandas, jolgorio, fiesta, de todo un poco. Y también sabemos que también estamos expuestos a ruidos de pirotecnia, sonidos excesivos, música muy alta. Y hoy queremos hacer un énfasis de por qué es importante cuidar la audición durante esta época. Sabemos que el sentido de la audición pues es el sentido que primeramente capta, ¿verdad?, en la llegada de la Navidad con la música. Así que, doctora, vamos a empezar por ahí porque es importante, ¿verdad?, darle particular cuidado a la audición durante esta época. Como bien tú dices, Mariana, esta época es una época muy especial para nosotros, una época que envuelve muchos sentimientos, mucho acercamiento y mucha alegría. Y nosotros acompañamos alegría con mucho ruido. Exacto. ¿Verdad? Y lamentablemente, pues, eso puede ser nocivo para nosotros. Y es importante que recordemos que la Navidad sí hay que sentirla. Claro. Pero también hay que escucharla. Y cuando hablamos de que hay que escucharla, pues utilizar nuestro sentido de la audición para disfrutar, por ejemplo, de la música, como bien tú dijiste hace rato. Pero pues para escuchar a la familia, a los amigos, esas felicitaciones, todas esas conversaciones que se dan en las fiestas. Sí. Y por tal razón es fundamental tener una buena audición. Y cuidarla durante esta época en la que nos exponemos a mucho más ruido del que normalmente estamos acostumbrados. Muy bien. Y yendo por esa misma línea, ¿cuáles son esos factores específicos que pueden afectar la audición? Bueno, adicional a los que ya en algunas ocasiones hemos conversado, ¿verdad? Como son la edad, la parte de herencia, el tener algunas enfermedades, ¿verdad? Todas esas cosas condiciones que ocurren, de salud. Condiciones, correcto, de salud. Pues todas esas cositas que sabemos que contribuyen con la pérdida de audición. Una esencial, que es la que nos trae hoy, es la exposición a ruido. Exponerte a sonidos de una intensidad o de una fuerza mayor de cierta cantidad de decibeles, que estamos hablando de más de 85 decibeles, pues ya eso es nocivo para las partes del oído. Te daña tu audición y por consiguiente pues vas a tener dificultad para comunicarte efectivamente. Muy bien. Y para aquellos que nos ven y nos escuchan y no saben específicamente qué son los decibeles, si nos puedes explicar un poco para tener, ¿verdad?, una referencia del significado. Claro. Decibeles, de lo que estamos hablando, es de una medida física de la intensidad. Lo duro o lo más bajito que suena un sonido, ¿verdad? O que se perciba un sonido o se produzca un sonido, más que nada. Muy bien. Y hay unos valores que van desde 0 decibeles hasta 100 decibeles, pero en el oído humano nosotros estamos hechos para tolerar unas ciertas cantidades y no pasar de ya 80, 85 decibeles, porque ya esa cantidad de energía sonora daña unos sensores que hay
dentro del oído. Y estamos hablando que si vamos a una fiesta y están tirando petardos, pirotecnia, ya entonces exponemos nuestro oído a ¿cuántos decibeles? Pues fíjate, cuando hablamos, porque habría que hacer esa dicotomía, cuando hablamos de música o de sonidos que salen a través de unas bocinas y eso, podríamos llegar hasta 120, 130 decibeles. Y eso es extremadamente nocivo. Muy dañino a la audición. Se supone que fueran muchos menos decibeles que eso para el disfrute. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado y pensamos que mientras más duro esté el estímulo, es mejor, pues, es mejor y lo voy a disfrutar más y entonces ya viene que se toman unos traguitos, que hablan más duro, entonces hay que subir más que hay la factores música, culturales factores también. Puramente culturales, pero hay que estar pendientes porque podemos sobrepasar los límites que ya representan daño en la audición muy fácilmente. Y entonces se combinan muchos factores porque la música más la pirotecnia más las conversaciones. Que eso es lo que te decía ahorita. Había que hacer la dicotomía entre ruido que se transmite a través de una bocina o los ruidos que producen las explosiones, básicamente los petardos, ¿verdad? La pirotecnia de la que tú estás hablando, que es el pan nuestro de cada día en nuestra época navideña. Correcto. Y desde noviembre hasta casi enero, febrero. Bueno, sí, porque pasan las octavitas y todavía estamos tirando petardos. Y entonces hay que ser, ¿verdad?, cuidadosos con eso, porque el ruido que se produce a través de la bocina es un ruido continuo que va haciendo daño poco a poco. Cuando hablamos del ruido de la explosión, ¿verdad?, de la pirotecnia, de los petardos, pues ese es un ruido de corta duración, cortito, pero de mucha intensidad. Máxima intensidad. Que se concentra entonces esa fuerza sonora y daña la audición. ¿Y cuáles entonces serían los efectos nocivos que estos ruidos de los que estamos hablando podrían ocasionar a nivel, ¿verdad?, de la salud en general y de la salud auditiva? Pues mira, una persona que se expone a ruidos de mucha intensidad, como los que estamos hablando ahora, podría, número uno, perder audición. Y podría primero perderla paulatinamente o podría ser de momento y permanente. Podrías también tener como consecuencia el tinnitus, el ruido, el zumbido en el oído. Y entonces lo podrías combinar con la pérdida y tener los dos, ¿verdad? Como consecuencia las dos cosas. Las dos cosas. O tener una o la otra, ¿verdad? Sí, que definitivamente hay unos efectos nocivos. Además de la parte emocional, además de que puedes tener inclusive daño físico dentro de tu oído. Con una explosión de un petardo, tú puedes romper tu tímpano. Puedes causar estamos hablando daños, de una estructura. De una estructura anatómica dentro de tu oído que se rompe. Y ese tipo de daños son irreversibles. Bueno, algunos de ellos. Si se rompe el tímpano, el tímpano puede recuperarse, pero la explosión como tal puede dañar otras áreas más adentro del oído. Más allá dentro del oído, ya en el oído interno como tal, y entonces lesionar unos, como decía ahorita, unos sensores que ahí sí es permanente la pérdida. Y esos sensores son muy importantes para la audición. Sumamente importantes, porque te afectan no solo el oír, sino el entender lo que tú oyes. Muy bien. El discriminar lo que estás oyendo. ¿Y cómo podemos identificar que hubo algún cambio o algún daño? Bueno, evaluando la audición. Ese es el primer paso. Definitivamente. Si se percibe algo distinto de cómo estás oyendo, o el zumbido en el oído, o que tienes que estar preguntando, perdón, ¿qué fue lo que me dijiste? O te dijeron algo y tú sabes que no entendiste y a lo mejor
te reíste cuando Sí. cuando no era risa lo que tenías que ¿verdad? Que producir. O inclusive algo más físico como dolor. O molestia, dolor. Porque si hubiera la perforación habría sangrado, inclusive. Claro. Sí, que se va a notar. Sí, que se va a notar. Pero lo que principalmente se percibe son cambios de audición y el zumbido que hablamos ahorita. Entonces, es hacerse una evaluación audiológica. Recomendaría inclusive que antes de que llegaran esos síntomas, ¿verdad? Se hicieran evaluaciones o no necesariamente una evaluación completa, pero por lo menos cernimientos auditivos para ver si esa persona, por la exposición que ha tenido, pudiera ser un candidato para tener pérdida de audición. Okay. Y si tiene los síntomas, pues entonces hacer una evaluación completa, que la haría un audiólogo, y una evaluación completa que incluye pues buscar los niveles más bajitos a los que oye sonidos de diferentes frecuencias, de diferentes tonos, buscar niveles más bajitos a los que oye palabras. Ok, porque son una serie de pruebas. Okay. Entonces, una batería de pruebas que se hace para determinar no solo si el paciente oye o no oye, cuánto oye, sino también si todas las estructuras del sistema auditivo están funcionando apropiadamente. Y por eso pues va a llevar una prueba para ir evaluando cada uno de esos aspectos. ¿Y cuál es el llamado que le hacemos a la audiencia que nos ve y nos escucha acerca del cuidado de la audición durante esta época específicamente? Debemos llamarlos a que entonces se hagan estas pruebas, aprovechen este tiempo para evaluarse. Sí, definitivamente. Pero primero que nada, el llamado es a evitar el exponerse a ruidos excesivos. Y si te tienes que exponer a ruidos excesivos, pues que sea a una distancia de por lo menos 100 pies. Sí. ¿Ok? También vienen unos que hayan que uses unos protectores de ruido, y eso es particularmente muy dirigido a los niños. Sí. Protegerlos, porque ese es un sistema también auditivo virgen, que está en el mejor estado posible y que se puede lesionar muy fácilmente. Así que, pues, alejarte del ruido, no colocar ninguno de estos pirotecnia ninguna, petardos y esas cosas en latas o en envases que puedan resonar. Que entonces, cuando eso explota, resuena, como bien tú dices, y suena más duro. Más fuerte. Ok, y es peligroso. Digo, aparte de todo el peligro que representa el uso de pirotecnia, ¿verdad? Porque te puedes quemar, puedes tener laceraciones en tu cuerpo, emocionalmente también te puede afectar, te puede poner más nervioso. Los animalitos también en la casa que sufren muchísimo por eso, se asustan, se escapan. Sí. O sea que un llamado de prevención. De prevención, definitivamente. Y entonces, esa prevención debe incluir también una evaluación audiológica. Muy bien. ¿Okay? Evaluar en qué estatus está esa audición para facilitar el que podamos disfrutar al máximo. Y así se empieza el año con el pie derecho. Es la cosa. Sabemos cómo está nuestra audición. Y estamos listos para celebrar, para disfrutar de verdad la Navidad, escuchándola de una forma saludable. Muy bien. Porque de eso es que se trata. Y para ir cerrando el tema de hoy, ¿cuál recomiendas entonces que sería un buen regalo para esta Navidad y la mejor manera de comenzar el año? Bueno, precisamente evaluando la audición. Regalarle a las personas que queremos, pues, una evaluación audiológica. Para y saber si están escuchando bien. Si estás escuchando bien o si que estás teniendo ya problemas de audición. Y entonces todavía es mucho más importante el que te protejas. Porque si ya tienes un poquito de pérdida de audición y no te proteges y no sigues las recomendaciones que hemos estado dando, pues es muy probable que la pérdida vaya en aumento en una forma mucho más acelerada y
y la pérdida sea mayor de lo que hubiera sido si no te hubieras expuesto al ruido. Así que a evaluarnos la audición, y si nos evaluamos la audición sabemos el estatus en que estamos y podremos disfrutar mucho más de estas Navidades, definitivamente. Pues muy bien, pues gracias, doctora, y feliz Navidad. Igualmente para ti, Mariana. Gracias por aportarnos con tan valiosa información, y recuerden que es importante buscar atención médica a través de nuestros 23 centros en todo Puerto Rico. También nos pueden conseguir por YouTube, Spotify, Instagram y Facebook, y también nos pueden llamar al 787-495-0001. Muchas gracias.